Muy buenos días. La paz del Señor Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes. Demos gracias al Señor nuevamente por otro día más que en su misericordia Él nos regala. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 21, en su versículo 15, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amado, en esta mañana, el Señor se dirige a Pedro. En ese mismo capítulo dice que Jesús se apareció a 7 de sus discípulos. Entre ellos estaba Pedro y estaba Juan. Y dice que después de Jesús haber compartido el pan con ellos, los discípulos hicieron una pesca de 153 peces. Y ellos compartieron el pan con Jesús, y después de haber comido, dice que Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y sabemos por la palabra que Pedro fue el que le cortó la oreja a aquel guardia cuando fueron a arrestar a Jesús. Sabemos que Pedro negó a Jesús. Sabemos que Pedro era un hombre que andaba con Jesús, y en una ocasión se dejó usar por Satanás cuando le dijo que no te acontezca tales cosas, cuando Jesús dijo que iba a tener que morir. Jesús tenía a Pedro a su lado porque él sabía quién era Pedro, a pesar de la forma de ser que Pedro tenía. Porque Pedro era un hombre que actuaba con un temperamento, era imperativo. Pedro actuaba muchas veces sin pensarlo. Porque cuando vio a Jesús caminando en el agua, le dijo: Señor, si eres tú, dime que vaya. Y él se lanzó al agua y fue, pero dice que él comenzó a mirar a los lados y comenzó a hundirse. Pero por estas razones no debemos criticar a Pedro porque él era de esta manera. Porque el Señor siempre está mirándote y está mirándome a mí. Y mira cómo somos. Y mientras más difícil es la persona, Dios está mirando un instrumento grande para su obra. Porque aunque Pedro era de esta manera, que Pedro fue capaz hasta de cortar oreja, Jesús tenía los ojos puestos encima de Pedro. ¿Sabe? Porque aquí en este capítulo 21, en el versículo 15, Jesús ya está llamando a Pedro como pastor. Porque él vio el carácter de Pedro. Pedro tenía un temperamento fuerte, pero Jesús estaba viendo ese carácter. Y ese carácter que tú puedas tener fuerte, como quiera que lo puedas tener, Dios lo está mirando.
y lo puede poner a tu favor. Y lo hace. Porque este carácter de Pedro, Jesús pudo mirar que Pedro iba a ser el primer pastor de sus ovejas. Y aunque Pedro le negó, así como él le negó 3 veces, así Jesús, para reafirmarlo en él, le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le hace la pregunta 3 veces a Pedro. Las 3 veces que él le negó, que le dijo: de cierto, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Cuando vuelve y se encuentra con él, le hace esta pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve Jesús y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, le dice Pedro, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. La tercera vez dice que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Pero era que Jesús estaba afirmando a Pedro. No era que Jesús no sabía que Pedro le amaba, él lo sabía. Porque aunque él le negó, Pedro amó a Jesús. Pedro era fiel a Jesús. Porque aunque él le negó, todos salieron corriendo, pero Pedro miraba desde lejos. Es que humanamente nosotros vamos a fallar. Pero eso no quiere decir que nosotros no amemos a Dios. Dice que Jesús, para afirmar a Pedro en el trabajo que le iba a poner, le preguntó esta palabra 3 veces. Y a la última le dijo: apacienta mis ovejas. Y es aquí que Pedro fue el primer pastor. Dice la palabra de Dios que después que ya Jesús lo reafirmó y lo afirmó en el camino, lo llamó con llamamiento de pastor. Después dice que la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que Pedro, la primera prédica que Pedro dio, se arrepintieron más de 5,000 personas. ¿Y tú sabes qué fue lo que llamó más la atención de aquellas personas a las cuales Pedro le predicaba? Claro, el Espíritu Santo estaba sobre Pedro, porque Jesucristo dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solos. Ellos esperaron en el aposento alto la promesa que Jesucristo había dicho que iba a venir sobre ellos, y es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo y nos humillamos y aceptamos nuestra condición como lo aceptó Pedro y se humilló, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y cuando ya ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, dice que Pedro dio un discurso y en medio de ese discurso la gente se admiraba y decían: pero ¿de dónde le sale a esta sabiduría? Si es un hombre que no sabe de letra, es un hombre del vulgo es que no sabía, no era estudiado. Esto no depende de letra, mi amado. Esto no depende de la sabiduría humana que tú puedas tener y que yo pueda tener. Esto depende de Dios y del Espíritu Santo de Dios, que es derramado en todo aquel que cree en Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros andamos en el camino del Señor, por más torpe que tú seas y por más torpe que yo sea, no vamos a tropezar. Porque la palabra de Dios da luz a nuestra vida. Por eso aquella gente se asombraron y dijeron: pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde le sale a este hombre esta sabiduría?
Y dice que se arrepintieron más de 5,000 personas aquel día. Pedro fue el primer pastor. Hay una enseñanza distorsionada de Pedro que dice que Pedro es el que abre la puerta, gloria a Jesús. Claro, dice que Jesús dijo, tú eres Pedro cuando lo conoció, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo es la roca, pero Pedro fue llamado por Jesucristo para hacer la primera iglesia. Pero esto no quiere decir que sea que Pedro es el que tiene la llave. El que tiene la llave es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que tiene la llave para entrar al cielo. Y Pedro fue el primer pastor. Muchos dicen que fue el primer papa, pero yo quiero decirte que fue el primer pastor. Y además también era casado. Porque la Biblia habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y fue el primer pastor que Dios estableció. Así que no importa qué forma tú puedas tener. No importa cuán áspero tú puedas ser. O cuán rebelde tú puedas ser. O cuán imperativo tú puedas ser. Ese carácter que tú y yo tenemos está en la mano de Dios. Y si lo ponemos en la mano de Él, de lo vil, Él sacará lo bueno. Porque Pedro era un hombre que actuaba por impulso, era demasiado impulsivo. A lo mejor tal vez porque no tenía letra, pero era una persona de esta naturaleza. Pero Dios, Jesús, estaba mirando ese carácter de Pedro y lo moldeó a su voluntad. Cuando dice la palabra que ya cuando Jesús le dijo, cuando era joven, de cierto te digo que cuando era más joven te ceñía e ibas a donde quería, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá, y otro te llevará a donde no quieres. Dice que ahí Jesús ya estaba hablándole a Pedro de la muerte que él iba a morir. Y sabe, es Pedro, lo vemos hablando después que es restaurado por Cristo, que debemos vivir en santidad, que debemos vivir en amor, que debemos soportar todo. Ese Pedro que no soportaba nada ya había sido cambiado, porque decía que debíamos soportar, que debíamos amar. Y este Pedro murió igual que Jesús. Pero él no se halló digno de que lo crucificaran igual que a su Señor Jesucristo. Cuando decidieron matar a Pedro, él dijo que lo colgaran que lo clavaran con la cabeza hacia abajo, porque también a él lo clavaron en una cruz. Pero él dijo que él no era digno de morir como su maestro. Y dice que lo clavaron en la cruz con la cabeza hacia abajo, porque Jesús le anunció de qué manera y qué muerte él iba a morir, que le iban a extender los brazos. Pero él no se halló digno de morir como su maestro. Él murió de la misma manera, pero con la cabeza hacia abajo, porque él dijo que él no era digno de morir como nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que tú y yo, no importa cómo estemos, cómo tú puedas estar caminando, Dios te está mirando. No importa cuál sea tu carácter, Dios te está mirando. Dios te bendiga en esta mañana y pasa feliz resto del día. Que Dios te ayude cada día a entender cada palabra. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo.
Me rindo ante tu altar, establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar, te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Establece tu orden, pero ven, gobierna en mi casa. Toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden, mi vida no será igual. Establece tu orden, yo quiero hacer tu voluntad. Qué bueno que le podamos decir al Señor que establezca su orden en nuestras vidas, que queremos hacer su voluntad. Dios te bendiga, pasa feliz resto del día y acuérdate de sacar un momento para hablar con tu papito Dios.